Moi boas tardes, benvidos e benvidas. Moi buenas tardes a todos. Hoy nos acompañan en la mesa, bueno, en la mesa, en los Sí. sillones, más bien, eh, Concha Jerez y José Iges, que, bueno, realmente casi yo diría que no necesitan presentación, pero que de alguna manera voy a tratar de explicitar no tanto sus trayectorias, sino lo que nos ocupa hoy aquí, que es su trabajo común. Ambos artistas han trabajado de manera individual y este proyecto es un proyecto de tándem de las obras realizadas en común, las obras que han realizado conjuntamente a lo largo de estos últimos casi 35 años. 35. Desde 1989 hasta este momento. Hay que resaltar que ambos representan de alguna forma historias paralelas o trayectorias paralelas. Concha Jerez pertenece a esa generación que rompe con las tradiciones de tipo pictórico y se desarrolla un trabajo también muy comprometido políticamente con toda una serie de trabajos que tienen que ver con las tachaduras, la relación con los medios de comunicación y que se inserta en esa corriente de nuevos comportamientos, utiliza unas herramientas de carácter conceptual y va dirigiéndose también hacia la performance, una estructuración y trabajo con el espacio y posteriormente con el vídeo, así como José Iges empieza su trayectoria desde la música, desde la composición, desde la música electroacústica, también desde la radio, dirigiendo el programa Ars Sonora desde muy pronto y esa conjunción entre un perfil muy propiamente artístico y otro muy propiamente musical va a ir generando un tipo de trabajo específico que yo diría que es tierra de nadie, se sitúa en un espacio de tierra de nadie, que es justamente el título de una de las obras que están en esta exposición. Lo que es importante también resaltar es que en esta institución, en este museo, desde el principio y a través de todas sus etapas de dirección ha habido una atención hacia este tipo de creación, hacia estos caracteres artísticos que se sitúan en terrenos indefinidos o indeterminados, o más que indeterminados, yo diría que de confluencias. De hecho, yo creo que esta exposición se inserta muy bien en una tradición de investigación desde el museo, desde el CEGAC, que es el abordar proyectos tanto individuales de artistas que han trabajado en la performance, en el ámbito del arte conceptual, en el arte sonoro. También ha habido proyectos específicamente de arte sonoro. Recordaría, por ejemplo, el reciente proyecto que fue una colaboración con el C3A de Córdoba sobre Polino Oliveros, con quien José Iges y Concha Jerez tuvieron una relación. Y en la propia colección de CEGAC hay también toda una serie de proyectos de carácter sonoro. Y esto enriquece enormemente la trayectoria y el acervo de memoria
del museo. Además, la idea de poder presentar un proyecto de estas características es atender a un tipo de obra que escapa a las casillas y que, por otro lado, plantea una historia de las tecnologías, una historia de las herramientas. Este proyecto ha sido realmente un reto. Yo diría que ha sido un reto tanto para la institución como para los equipos que han trabajado en él, puesto que ha significado poner sobre la mesa la importancia que tienen los museos para preservar de alguna manera y conservar lo que es una tradición de carácter tecnológico que tiene una fungibilidad muy rápida. Y eso nos ha obligado, por ejemplo, a reactualizar piezas realizadas hace muchos años con un tipo de tecnologías que hoy han desaparecido, y de lo que se trataba, digamos, es de volver a situar en un hardware, un software que había que reorganizar. Eso es muy importante porque parece muy sencillo, pero es enormemente complicado. No es el momento de entrar en este tipo de discusión, pero sí es importante plantear cómo muchas veces se entiende, cuando se habla de producción, se entiende materiales, digamos, pues no sé, arena, materiales, digamos, propiamente materiales, y en este caso, cuando hablamos de producción, estamos hablando de programación informática o aparatos electrónicos. Y para una institución de estas características es muy complicado entender que producción es un aparato electrónico o una programación informática. Y este es el reto de las instituciones hoy día. Cómo enfrentarse a una regulación, a una normativa que se resiste a comprender los aparatos como meras herramientas o meros productos. Por tanto, quiero insistir en esto porque cuando se haga un recorrido por la exposición veremos piezas de hace muchos años que están situadas en aparatos actuales, y eso no ha sido realmente sencillo, sino todo lo contrario. Ha sido bastante complicado y bastante complejo, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el propio punto de vista de trabajo de esa actualización o esa adaptación. Por otro lado, yo diría que una de las cosas que para mí es muy importante es que esta exposición plantea cuestiones de carácter político de una forma en la que ya no se usa en un formato que no es el que se desarrolla hoy. Hoy estamos acostumbrados más a planteamientos de carácter político más cercanos a lo periodístico, a la crónica, que a una posición más distanciada. Y esto es importante porque nos lleva a repensar todos estos últimos 35 años cómo ha variado la creación artística y cómo perviven en paralelo dos maneras de entender lo político. Esto podremos abordarlo más adelante, y la comisaria de la exposición, Alicia Murría, ha realizado un proyecto específico para el CEGAC. Alicia ha sido comisaria independiente, coincidimos además durante una etapa
muy significativa entre finales de los 90 y principios de los 2000 en el trabajo editorial de la revista Lápiz. Posteriormente, ella fundó una revista Arte Contexto, que durante años fue una revista de crítica de arte puntera en España, con un planteamiento también internacional. Se trataba de números bimensuales en los que escribieron infinidad de autores y críticos de todo el mundo y que supuso también una renovación de la crítica en España en esos años. Posteriormente también ha trabajado y, bueno, simultáneamente ha trabajado en proyectos de comisariado y tuvimos el privilegio de poder contar con ella con el proyecto de Evalots, Cut Through the Fog, realizado en 2016, que fue quizás una de las exposiciones más bellas y más interesantes de esta artista de origen austriaco que vive en España desde hace muchos años. Y antes de pasar la palabra a Alicia, me gustaría agradecer muy especialmente el trabajo realizado a Concha Jerez y a José Iges, y también a Alicia Murría, con una mención especial a Marta Pereira, que es la persona también que ha estado detrás de toda la parte ejecutiva y de producción del proyecto y que lleva el archivo Concha Jerez. Sin más, Alicia, te doy la palabra para que nos puedas introducir sobre el propio proyecto. Gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a este museo y a Santiago Almo poder trabajar aquí. Fue un placer con la exposición de Valor, extraordinario. Disfrutamos muchísimo aquella exposición y hemos vuelto a disfrutar esta exposición, que ha sido, no sé si más compleja, pero sí que ha tenido más momentos complicados, sobre todo por lo que apuntaba Santiago de la actualización de las tecnologías. Esto es un problema que, como él dice, han de asumir los museos porque es una página muy importante en estos momentos. Estamos a punto de perder muchos materiales. Como sucedió, a mí me interesa mucho el cine, y en la etapa de la transición del cine mudo al sonoro, no nos podemos imaginar, tenemos como un 10% de la producción que se realizó. Y ahora cada cambio tecnológico produce a veces graves pérdidas en materiales si no se actualizan continuamente. Pero bueno, esta es una página compleja que os compete a los museos abordar y custodiar. Os voy a leer un pequeño parrafito de los múltiples que hemos estado escribiendo en esta etapa. A través de imágenes fijas y en movimiento, de objetos reutilizados, sonidos cotidianos, fotografías, entrevistas, obras ideadas para radio, videoperformance y documentos, muchos de los cuales proceden de los medios de comunicación y su ruido. Se componen una especie de paisajes visuales y sonoros que analizan, tensan, describen y parodian a veces el mundo que nos rodea. Y yo creo que esta es una definición interesante del trabajo de estos dos artistas. He tenido el privilegio de trabajar con ellos y de seguirles desde hace muchos años. Primero el contacto fue con Concha, yo creo que en el 89 o algo así, aquella gran entrevista. Luego en 2002, que llevamos a cabo la exposición en Telefónica, que es Terredines 1, era su título, y algunas de aquellas piezas aparecen hoy aquí, otra vez.
esta exposición reúne una veintena de trabajos que recorren toda la trayectoria, la trayectoria en común de estos dos artistas, porque tenemos que tener en cuenta que son dos artistas muy importantes por separado, pero que luego su obra en común cobra una diferente importancia y se diferencia de las obras individuales, y eso es muy interesante, no es frecuente esto, porque hay parejas de artistas en el arte y en la historia del arte, pero no este fenómeno de dos trayectorias que a veces se mezclan y otras veces se separan y hacen exposiciones individuales y otra vez se reúnen y se ponen a hacer cosas en común. Muchas de las piezas de Concha y de José son muy complicadas por una razón, y es que a veces han partido de una obra radiofónica, otras veces han partido de una performance en un lugar específico, otras veces son una composición electroacústica de Pepe, o proceden de una performance, o de un vídeo, o de una obra física, o de diferentes formulaciones, pero que luego se reinventan. Y a veces encontrar el hilo conductor de todo esto para un comisario, os aseguro que no es nada fácil, porque tomamos una pieza, no, pero esto, el sonido lo creamos para tal historia, y aquí aparece tal otra, y aquí se expuso otra cosa, pero esto era un vídeo, pero esto era una performance. Es decir, es una obra realmente compleja, pero la síntesis de las piezas que hoy vais a ver aquí realmente suma esos esfuerzos y esos diferentes lenguajes y diferentes formas de hacer en una suma especialmente sugerente. Como decía Santiago, y como bien sabéis la mayoría de los que estáis aquí, José Iges procede del mundo sonoro, es su origen. Concha Jerez de las artes visuales. Ella comenzó siendo pintora. Yo creo que en los comienzos de los 70 o se empezaba por la pintura o no se empezaba. Era el camino que se transitaba en las artes plásticas. Pero pronto Jerez, que ya venía de haber cursado estudios musicales, la carrera de piano, transforma ese lenguaje pictórico, lo abandona, digamos, y empieza a introducir elementos que en aquellos momentos no eran frecuentes. Es decir, vamos a ver, el arte conceptual, nos referimos en los 70 al arte conceptual. El arte conceptual era muy minoritario en los 70. La gente que estaba haciendo arte conceptual en España eran muy pocos artistas. Es cierto que sí que hubo un foco más importante en Cataluña, con el Grup de Treball, que era un número muy amplio de artistas, desde Montadas, Francesc Torres, Jordi Benito, es decir, había mucha, Francesc Abad, gente muy interesante. Y ese fue un motor, porque en Barcelona en esos momentos estaba mucho más abierta al exterior que Madrid. Esto era así de claro. Y que no digamos del resto de España. Eran unos momentos muy convulsos políticamente, como bien sabéis, en nuestro país. Eran unos momentos donde, sí, hasta que murió Franco, bueno, pues era un trabajo... la cultura estaba muy implicada en la ruptura política con el pasado, o con lo que queríamos que fuera el pasado. Y Concha Jerez ahí hace ese acercamiento, porque también había cursado ciencias políticas y eso le marca de una forma importante. Entonces ella empieza a hacer un tipo de trabajo interesante y que hemos tenido la oportunidad de verlo no hace tanto tiempo, porque ese trabajo estuvo dentro de carpetas muchos años, si no me equivoco. Es decir,
los trabajos que tienen que ver con la censura y la autocensura. Muchos textos estaban extraídos de la prensa diaria y ella se dedicaba a hacer unos ejercicios de tachaduras, es decir, de exponer partes en las cuales intuías noticias sobre muertos en Vitoria, por ejemplo, en el año, si no me equivoco, era el 75, 74, 75. En Vitoria fue el 77. 77 ya. Pero anteriormente había otros, el 75. Pero 75... Fusilado esta mañana. Los fusilan, es decir, eran tiempos realmente muy, muy complejos. Pero hablábamos esta mañana, muy complejos, pero en los que también había una energía extraordinariamente libre y potente por parte de la generación joven y unas esperanzas de que todo iba a cambiar para mejor. Eso no se tenía ninguna duda en aquellos momentos, cosa que la generación que ahora tiene 20, 25, 30 años no tiene tan claro que vaya hacia adelante. Y a veces pensamos que incluso tiene muchos problemas para seguir avanzando. Entonces, no. Entonces, ellos y los que vinimos a continuación, estábamos seguros de que el mundo iba a ser nuestro de alguna manera. Y el arte conceptual va a recoger ese espíritu que se da en los 60, en los primeros 70, a lo largo de los 70, donde el arte dinamita las convenciones, ya aquello de pintura, escultura, grabado, esto ya no. Es decir, cualquier elemento, o sea, sucede el arte conceptual, sucede fluxus, suceden una serie de movimientos, tanto en el mundo sonoro, en el mundo visual, en el cine, en la arquitectura, es decir, donde se entiende ya que hay una interdisciplinariedad en las artes plásticas y que todo es susceptible de introducirse en el arte. ¿Por qué no? Es decir, y ahí desde el sonido a los objetos, a las imágenes, es decir, en los 60 pues, los referentes son Nan June Paik, Wolf Fostel, artistas que, por cierto, Fostel fue amigo vuestro a lo largo de años posteriores. Es decir, hay una transformación muy importante en toda esa década y ellos se forman ahí, en esa etapa. Su formación y sus referentes están ahí, y Guy Debord y una serie de filósofos, de movimientos. En el 72 también Simon Marchand publica Del arte objetual al arte de concepto, que fue un libro clave en aquellos años, absolutamente clave, porque abordaba nuevos planteamientos, tuvo una gran incidencia en el mundo del arte, en el mundo universitario, los encuentros de Pamplona, fueron momentos de gran efervescencia. Como decía, ya en el arte ya se podían utilizar una serie de recursos que hasta entonces estaban vedados o que no se entendía que fueran arte. Es ahí donde ellos surgen. Sus trayectorias las conocéis, yo creo que la mayoría. José Iges ha sido un músico, un teórico, es un gran teórico de la música contemporánea, tiene varias publicaciones, varios libros importantes, es un artista de radioarte, que es un término minoritario, un ámbito, quiero decir, minoritario, pero que ha tenido relevancia en Europa y su participación. Es decir, Jerez e Iges durante unos años tenían más proyección fuera de España que en España. Esto hay que reconocerlo. En Alemania, en Austria, en festivales internacionales de mucho prestigio tenían presencia. Y en España, mucho menos. Y ha sido estos 10, 15 años cuando realmente han tenido una mayor presencia. Porque tampoco hay que olvidarse de que los 80 y los
hasta mediados quizá de los 90, la pintura barrió y el neoexpresionismo y muchas prácticas que miraban un poco hacia atrás. Y entonces tampoco el arte conceptual en el año 90 tenía una presencia como la ha tenido posteriormente, por supuesto. No sé, podía seguir contando cosas, pero no sé si estaría bien que ya le pase la palabra a Concha y Pepe para hablar de sus producciones. No olvidemos que mañana está su performance, no sé si lo has No, no lo he comentado. dicho. Esa práctica para Concha ha sido importantísima porque es su trabajo con el espacio, con el cuerpo, con la experiencia del tiempo, de medir. Es decir, ese trabajo ha sido muy importante en su trayectoria, y en José Hijes de otra forma, porque sus, digamos, obras performativas tienen una diferencia en origen respecto a la de Concha, al trabajo de Concha, y en lo que él llama sus presentaciones, que tienen una carga de ironía mayor que el trabajo en solitario de Concha. Y ahí sí que hay como una especie de acoplamiento donde surgen obras diferentes a lo que sería una obra exclusivamente de Concha o una obra exclusivamente de Pepe. Pues yo creo que quizás podemos empezar también por Sí, esta que cuestión de resignificación, que es un tema que exacto. hemos estado hablando también estos días, y que teniendo en cuenta que es una especie de mini retrospectiva a pesar de que ocupa dos salas importantes del CEGAC, de vuestro trabajo en común, yo creo que vale la pena quizás revisar el título o reconsiderar el título en términos de cómo se refleja en la exposición. Bueno, asumo esa tarea, y antes que nada tengo que decir una cosa. Yo personalmente, no sé, Concha, lo que tendrá que decir a esto, yo hago lo que puedo. Es decir, seguramente no podría hacer otra cosa. Y me sale lo que me sale. Probablemente a veces es un gran malentendido respecto a lo que quisiera hacer, pero ahí está, ¿no? Entonces, no le doy ni más ni menos importancia, pero realmente hago lo que puedo. O sea, ahí está. Y entonces, quizá dentro de esa historia, a ver, nosotros hicimos hay unas ciertas líneas de fuerza en nuestro trabajo, aparentemente muy heterogéneo de unas obras a otras, pero en el fondo no tanto. Quizá porque son obras de los mismos autores, claro, y hay unos invariantes, ¿no? En ello. Entonces, por ejemplo, hay una realidad en nuestra obra, que es la idea de interferencia, la noción de interferencia, en cuanto a que con ello queremos significar que hay un modo de acceder o de percutir en el espectador, o en el oyente, o en el paseante o en el visitante, que de alguna manera le podría hacer cambiar su visión de las cosas, que de alguna manera le permite enajenar su manera de ver las cosas y el mundo, en último término, y extrañarle, generar un proceso de extrañamiento, ¿no? Eso es una idea que está detrás del concepto de interferencia. Pero también, por ejemplo, en una exposición que hicimos en Tabacalera, en Madrid, el año 2015, que se llamó Media Mutaciones, en el fondo había esa síntesis en esa exposición, algunas de cuyas obras están aquí, pero con otro carácter, en donde se veía que esa interacción entre un media y el propio autor, y cómo el artista muta en relación con un medio, y el medio también es algo que de alguna manera tiene una relación de mutación respecto del autor. Es decir, nosotros somos capaces también
de mutar esos medios, de utilizarlos de otras maneras que no son las habituales, en definitiva. Aquí entonces hemos dado un paso que de alguna manera quizá está por debajo de esas dos cuestiones. Hasta ahora había sido un poco oscuro para nosotros, no habíamos pensado en esa posibilidad, que sin duda integra muchas de las tendencias y opciones y operaciones que nosotros hemos realizado para llevar a cabo todas estas obras que están aquí y otras, por supuesto, que no están. Es la idea de resignificación. ¿Qué entendemos por resignificación? Pues entendemos que es una operación que permite conferir a un objeto, a un medio o a una situación dados cualidades que hasta ese momento eran inesperadas, imprevistas. Se acerca bastante a la noción de interferencia, pero ese acto confiere nuevas capacidades comunicativas, expresivas y en ocasiones es un cambio de intención, es la puesta en marcha de un nuevo pensamiento, un cambio de contexto o lo que podría entenderse en sentido amplio, siguiendo la idea de Guy Debord, el autor de tantos libros al respecto, un giro, una desviación, ¿no? Resignificamos, por ejemplo, cuando procedemos a romper la asociación entre significante y significado, bien para asignar una materia a otro significado, o bien cuando a un significado se le asigna a otro significante. De alguna manera, entonces, sin partir ni jugar a la idea de los semiólogos, que no es tampoco la nuestra, sí hay, evidentemente, una intención de conferir una capacidad al arte de comunicación, por supuesto, pero sobre todo y fundamentalmente una idea de pasar a expresar algo que el público tiene también que de alguna manera llegarle de algún modo, ¿no? En una de las obras que tenemos aquí, al final, Argot, llegamos a la conclusión, como final feliz, de que en un momento dado lo ideal es que el público y el autor se reúnen en un punto común, porque es la manera efectivamente de que sean capaces de comprender ese argot que en definitiva es nuestra manera de plantear las cosas y nuestro propio lenguaje. Esto es un poco lo que hay aquí, articulado en diversas obras que, como decía Alicia, pues vienen de distintos sitios. Algunas son nuevas para la ocasión y otras son resignificadas de ocasiones anteriores. Y en último caso porque también este espacio resignifica esas obras que vienen de otros lugares y de otros momentos, ¿no? Entonces, es un poco esto, pero en el fondo creo que antes de hablar de complejidades o no complejidades, en el fondo lo que hay que hacer es dejarse llevar, dejarse permear por ese tipo de planteamientos, de discursos, de sonidos, de historias que nosotros planteamos. Y bueno, pues ya está, o sea, tampoco hay que echarle más peras al olmo, ¿no? Bueno, por supuesto que yo estoy encantada de estar aquí y encantada de la invitación que nos hizo Santiago para realizar esta exposición y poder desplegar nuestras ideas dialogando con los muros de este museo maravilloso y trabajando con un equipo fantástico. Bueno, yo creo que a lo largo de nuestra vida común en trabajo y separada también en trabajo, ha habido cosas, ya me centro más en el trabajo en común, que han sido muy importantes para nosotros y que han sido circunstancias. Esto, Pepe decía hace un momento que hacía lo que podía, evidentemente. Es lo que hacemos, lo que podemos, pero que podemos siempre buscando, es decir, si hay una invitación para hacer algo en un determinado sitio, a lo mejor en un simposium, algo, y es un reto para desde el interior nuestro, el diálogo en común, realizar una obra. Es cierto que hemos tenido el privilegio, perdón, de conocer a determinadas personas que han sido muy importantes individualmente y en grupo. Por ejemplo, en mediados de los 70 tuvieron una presencia en Madrid por primera vez y a raíz de los encuentros de Pamplona, el grupo ZAG. ZAG ha sido importantísimo. Es decir, no se le ha hecho, por ejemplo, este año pasado, que era el aniversario del grupo ZAG, el 40, 50 aniversario, se fue creado en el año 64, echemos las cuentas.
no ha habido ni una sola exposición que Sí. conmemorase eso, lo cual es tremendo, ¿eh? Para rasgarse las venas. Pues ¿Cuándo ha influido? 60 aniversario. 60. Entonces, estas personas, a mí, por ejemplo, cuando conocí a Zag, primero conocí a Juan Hidalgo, pero después al grupo, yo que había estudiado la carrera de piano, que la había dejado porque había llegado a un punto en que no quería ser intérprete de música clásica y no me satisfacía la creación a partir de ahí. Sin embargo, Juan Hidalgo, con su forma de hacer música, me enseñó algo muy diferente. Pero no solo fue él, por ejemplo, de Fluxus. Fluxus ha sido muy importante. Evidentemente nosotros hemos tenido el privilegio, primero, de tener incluso mucha amistad con Wolf Hostel, que yo le conocí en el año 81. Entonces, ciertamente, era otra forma de actuar en el mundo creando arte. Una importancia, después muy variados los distintos personas de Fluxus con los que hemos tenido mucha amistad. Ben Patterson, por ejemplo, ha sido Corner. uno. Philip Corner, para mí fue esencial. Él me enseñó lo que era una partitura abierta. Sencillamente, porque además era un gran profesor, ¿eh? Entonces, es, digamos, tener ese privilegio de poder encontrarte con unas personas que cambian realmente tu forma de actuar en el arte, en el mundo. Entonces, claro, a raíz de ahí, por ejemplo, en el año 92, nosotros fuimos invitados a una exposición importantísima en Alemania, en Colonia, que se llamaba Fluxus Virus, el virus de Fluxus. Entonces, estaba integrada por todos los artistas Fluxus que vivían, que todavía eran muchos, y otro grupo de artistas que eran los artistas intermedia, el virus. Y ahí estábamos nosotros invitados como virus de Fluxus. Claro, eso es un reto, es un reto. ¿Qué presentas en ese contexto? ¿Cuál es el aroma, digamos, que corresponde al mundo del año 92, pero en compañía de determinadas personas que están abriendo desde plataformas completamente diferentes? Entonces, claro, todo esto influye en nuestra forma de hacer, individual, por supuesto, pero también común. Entonces, a partir de ahí, casi se quejaba Alicia de nuestra complejidad. Pero es que nosotros, digamos, en grupo, vamos, en dúo e individualmente, empezamos las obras cuando las empezamos. Pero esas obras normalmente generan un proceso que no lo vas a parar ni lo debes de parar. Es decir, en un momento, y no sé cuántas veces, uno da por terminada la obra. ¡Plum! Das por terminada. Y entonces dices, pues esto realmente puede continuar por esta línea. Y como en un momento determinado, nosotros en una entrevista a John Cage, que le hicimos en Barcelona, le preguntamos, a ver, maestro, si con todo el I Ching la cosa no sale como a usted le parece, ¿qué hace? Dice, con una sonrisa de oreja a oreja, dijo, pues lo cambio. Esa es la libertad del arte. Y entonces, pues evidentemente, nosotros nos hemos dedicado a practicarla cuando nos venía, cuando realmente eso era una necesidad. Y producto de esto, hay muchas de las obras que están aquí, que ya muchas de ellas, por supuesto, la mayor parte de ellas están concluidas después de muchos procesos, y es lo que también está dentro de esa idea de la resignificación, digamos, del contexto en el cual han evolucionado. Sí, la cuestión importante es justamente la obra en proceso, ¿no? Sí. Y los procesos. De hecho, en la propia exposición hay piezas que
han tenido varias vidas y que aquí tienen otra vida. Claro. Y eso es también algo, eso que comentaba Alicia también, el origen a partir de una pieza radiofónica que se transforma de repente en una pieza sonora y finalmente en una instalación donde hay objeto también, ¿no? Y la importancia de las partituras, de la escritura, de la palabra, todo eso configura algo que aparentemente no era visual y que se convierte en algo visual y experiencial a través también del cuerpo, de la performance, y hay esa cuestión itinerante, ¿no? Sí, por ejemplo, yendo a eso que tú dices, esas transposiciones, ¿no? Están presentes en nuestro trabajo y en esta exposición se nota. Ejemplo, una partitura que además de servir para comunicarse con un intérprete, se convierte, deviene una obra visual, deviene visualidad, ¿no? Porque son partituras muy grandes que de pronto conforman una especie de instalación o de ambiente. Por ejemplo, el hecho de que una acción implica un sonido, y ese sonido, evidentemente, pues que es arte sonoro, música, o sea, estamos en también otro elemento de confluencia expresiva, ¿no? de conflicto expresivo. Pero también genera un vídeo, o sea, entonces una forma de videoarte como es la video performance, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso son maneras en el fondo son palabras, lo que importa no son las palabras, lo que importa es qué hay detrás, la obra que hay ahí, ¿no? lo que se desarrolla. Pero todas esas estrategias aparecen de manera natural. O sea, nosotros no pensamos, vamos a hacer no sé qué, sino que van saliendo así las cosas porque así han de salir. O sea, por eso decía que hacíamos lo que podíamos. Pues sí, es que enfrentados con una situación de hacer tal cual no sé qué, o ocupar un espacio, o intervenir en una situación tal, o una invitación para hacer tal, al final acabas haciendo algo que, bueno, que parece lo normal, lo natural, no estás forzando un proceso súper complejo, sino que estás realizando un poco lo que es tu lenguaje, ¿no? Aplicado a una situación concreta. No, y además yo querría añadir algo, y es que el trabajo intermedia es lógico en el mundo en que vivimos. Todos los aquí presentes seguro que hacen miles de cosas simultáneamente. Porque a lo mejor estás en tu casa desde el punto de vista, pones la lavadora, estás hablando por teléfono, te mueves para no sé qué, viene alguien con el cual estás dialogando, estás escribiendo algo eso es normal en nuestra vida actual. Pues ¿por qué no? Eso de forma natural se convierte también en un sistema de trabajo a la hora de hacer obras artísticas y sobre todo, por supuesto, en la idea de esa libertad de que uno te des esa libertad. No te quedes reducido a algo forzosamente. Puede ser que lo hagas voluntariamente y es tan respetable como ese otro tipo de trabajo. Vamos a ver, es decir, el mundo de un Miró, por ejemplo, es un mundo limitado a determinadas cosas, pero caray, es un mundo que iba hacia adentro reflexionando tantas obras de artistas minimalistas que trabajan con algo y han trabajado con ideas muy escuetas, voluntariamente. Magnífico, claro, porque de ese modo también en el arte, digamos que el arte tiene muchas facetas simultáneas, no hay por qué estarse peleando. Pintores, artistas conceptuales, escultores. Es una tontería, por Dios. Después de las vanguardias históricas, cuando los dadaístas nos dieron ese ejemplo, los futuristas igualmente, por Dios, andar con esas historias no tiene ningún sentido. Simplemente, claro, yo siempre, como yo he ejercido la docencia en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca durante 20 años, siempre le decía a mis alumnos, lo que tenéis que hacer es mirar vosotros hacia adentro y ver quiénes sois, cómo veis el mundo y a partir de ahí cómo queréis reaccionar, qué es lo que queréis hacer.
A mí aquí me gustaría añadir que desde esa libertad que plantea Concha, las obras independientes, tanto como las obras realizadas en común, abordan el mundo que nos rodea, leen el mundo que nos rodea, hacen una crítica de ese mundo, pero son artistas que no están imponiendo una lectura al espectador. Tienen un profundo respeto hacia el espectador, al visitante de sus exposiciones, a quien quiere entrar dentro de su producción. Es decir, no le están condicionando, le están dando a ver una visión, lógicamente, personal, de cómo es el mundo, de los problemas que hay en el mundo, pero invitan a una reflexión, invitan a que el espectador también sea libre de leer ese mundo. Y en el fondo también le proponen, espabilemos, que esto está muy complicado. Sí, yo decía esta mañana, aludía a un texto que aparece en un par de obras. He leído en 3 idiomas, en el original italiano, en inglés y en castellano, que es el texto conclusivo de Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Y aludo a ello sencillamente porque hay una idea en ese texto en donde Calvino, Marco Polo en realidad, a quien da voz en ese texto imaginariamente, dice que, hablando del infierno, que hay 2 maneras de no sufrirlo. La primera, y cito literalmente sus palabras traducidas, parece fácil para muchos, es aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. Bueno, dice, pero la segunda es más arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Nosotros intentamos ir por esa segunda vía e invitamos evidentemente al espectador a que la transite. Bueno, antes de cerrar, quería recordar las actividades del programa. Este folleto está a disposición en recepción y os recuerdo que mañana a las 12 habrá una performance, Paisajes de 4 minutos 33 segundos de 2012, una performance conjunta de Concha Jerez y José Iges. El 24 de abril habrá una performance de José Iges individualmente y una performance de Concha Jerez individualmente. El 25 de abril, al día siguiente, habrá una mesa redonda sobre la obra de ambos artistas, moderada por Alicia Murría, comisaria de la exposición, con la presencia de Gloria Picazo, crítica de arte y comisaria independiente. Si recordáis, dirigió durante años La Panera en Lleida, y Miguel Álvarez Fernández. Y además, el martes 3 de junio habrá el concierto Intermedia, Préstame 88 de 1995, con la participación de Ana Vega Toscano al piano. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario de alguien del público. Bueno, pues vamos a cerrar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Concha. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Alicia, por esta conversación. Uno se queda con ganas de escucharos más, pero bueno, tendremos ocasión en abril de volver a retomar estas conversaciones, y mañana estoy deseando que lleguen las 12 para veros en la performance, porque esto es también uno de los puntos centrales de vuestro trabajo, la performance, que está en la exposición en forma de documentación, pero no hay como el directo.
Muchísimas gracias y que disfrutéis.